Recibimos una llamada de Guillermo Hamdan, abogado, investigador, ustedes lo conocen muy bien, y me decía Guillermo que pues hay un holocausto en curso. Y bueno, pues vamos a preguntarle, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí y atentos con tu explicación. ¿Qué es esto de que está un holocausto en curso? Hay problemas, cómo ves las cosas. Hay muchísimas cosas que nos tienes que compartir desde tu trinchera, desde tu visión, así que te escuchamos con mucha atención. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias, Roberto. Pues fíjate que en días pasados estuve en una entrevista en casa de un muy buen amigo mío y tuve la fortuna de conocer a la madre buscadora de Sonora, y creo que es la líder de las madres buscadoras, que se llama Ceci Flores. Una mujer por demás valiente, una mujer que no ha dejado, después de muchos años, de seguir buscando a sus hijos para darles cristiana sepultura. Y esto también me recuerda a que no podemos negarle el derecho a esta madre buscadora a buscar esa cristiana sepultura. Y me recuerda aquel evento troyano donde el rey Príamo va con Aquiles y le dice: oye, por favor, entrégame el cuerpo de mi hijo Héctor, porque quiero darle una sepultura de vida. Y entonces Aquiles, en un momento de, de actuar correctamente, le obsequió el cuerpo y les dijo a sus guardaespaldas: protéjanlo para que llegue perfectamente bien a Troya y me van a responder con su vida si algo le pasa a este señor. Entonces, esto, de alguna manera, pretendo hacer una similitud en cuanto a la valentía, al arrojo de esas madres buscadoras que, después de leer el libro de Ceci Flores, pues te quedas impactado, porque el viacrucis, la angustia, el terror, el pánico que ha vivido ella, como muchas madres buscadoras, pues te quedas sin palabras. No hay aliento que personifique verdaderamente esta situación. Eh, y en lugar de buscar y de tener una empatía del gobierno, la versión del gobierno, ¿cuál es? Pues negar lo innegable. Por eso algún servidor público, concretamente Omar García Harfuch, dijo que no se trata de campos de exterminio, sino que se trata de campos de reclutamiento y adoctrinamiento. Y la pregunta se impone: ¿adoctrinamiento para qué? Pues para matar. Ahí les enseñaban a matar, les enseñaban a descuartizar a seres humanos. Después de crearles una serie de torturas verdaderamente indecibles, indescifrables, pues tenemos que en este pasado mes resulta ser que nos queda a la visión de todo mundo la gravedad y la existencia de campos de exterminio. Y hay que decirlo con esa claridad, porque el gobierno lo que pretende es decir que no eran campos de exterminio. Tú estás pasando, afortunadamente, los 400 pares de zapatos en donde todavía el lunático impresentable de Fernández Noroña dijo que se trataba de un montaje. A ese grado llega la cuarta transformación de negar lo innegable. Es decir, en lugar de solicitar los expertos extranjeros, la ayuda extranjera, la tecnología extranjera, ellos se dedican a ofender a quienes pretenden ayudarnos. Y concretamente hago referencia a que la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comisionado de Desaparecidos, en su artículo 34 de la Convención, establecen el derecho, y es derecho mexicano, el hecho de que se requiera a las autoridades mexicanas para que informen debidamente sobre cuántos campos de exterminio hay, en dónde están, qué es lo que han hecho
cómo han procedido las autoridades en este sentido, qué protocolos de seguridad existen, si en el Consejo Nacional de Seguridad hay o no hay alguna documentación al respecto, porque lo más grave, Roberto, es que para muchos de los mexicanos el hecho de que se haya llegado hasta este extremo, y digo y repito, hasta este extremo, no es más que la consecuencia nefasta y acreditable a todas luces de la política de abrazos no balazos, en donde realmente el expresidente López Obrador, y parece ser que es la misma continuidad de la señora Sheinbaum, resulta ser que los mexicanos nos encontramos indefensos. Ya en muchas partes del mundo se ha establecido que México es un narcoestado, y ahora con esta imputación de que los cárteles mexicanos están considerados como terroristas en Estados Unidos, pues ahora tenemos un narcoestado terrorista. No lo digo yo, simple y sencillamente son expresiones válidas, legales, legítimas de la Organización de las Naciones Unidas, cuando ellos en el año de 1948 se juntaron más de 120 países después de la Segunda Guerra Mundial y dijeron: tenemos que encontrar vías para la paz, para la armonía y sobre todo para la justicia universal. Muchos años después, en el año de 1998, se reúnen en Roma, y de ahí su nombre, el Estatuto de Roma, y formalizaron, me parece que para el año 2002, lo que se denomina la Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional para los efectos de esta plática? Pues es simple y sencillamente cuando los países o las naciones se ponen de acuerdo para que una Corte Penal Internacional pueda perseguir los delitos muy específicos que son de la competencia de la propia Corte, dentro de los cuales tendríamos que mencionar el delito de genocidio, pero más prácticamente y más típicamente es muy importante señalar que existe el delito de lesa humanidad, o también denominado delitos contra la humanidad. El hecho de que existan campos de exterminio es un delito de lesa humanidad. El hecho de que exista desabasto de medicinas, y aquí abro un paréntesis, es un delito de lesa humanidad. El hecho de las desapariciones forzadas es un delito de lesa humanidad. El hecho de la tortura, que evidentemente se cometió en estos campos de exterminios, es un delito de lesa humanidad. Entonces, seguramente se invocará dentro de muy poco tiempo el relato de hechos que va dirigido al fiscal general de la Corte Penal Internacional para imponerle de hechos que se presumen delictuosos y que él tendría la obligación de investigar, toda vez que la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria con las leyes de nuestra nación. Es decir, no es que una excluya a la otra, pero sí es muy importante manifestar que si por cualquier motivo las investigaciones en México no son las adecuadas, no se investiga profesional y pericialmente, no se efectúan las diligencias que se le impone al Ministerio Público de la Federación en estos casos, no mandan la comparecencia a los responsables, no hay una preservación elemental del cuerpo delictivo, de los elementos del delito, como vimos hace no mucho tiempo, cuando les dieron la autorización a los periodistas y algunas de las madres buscadoras para que en este rancho de Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, realmente hablando, lo que no se hizo fue precisamente preservar los elementos de prueba. Tú imagínate, y esto lo vemos en todas las películas, principalmente en las películas norteamericanas, que lo primero que hacen cuando hay una manifestación de un delito, un escenario de un crimen,
pues lo primero que hacen es cintar con la cinta amarilla para que nadie pueda meterse y con esto se destruyan los elementos probatorios correspondientes. Y en este caso, cuando ya se había manifestado la existencia de 400 pares, se había manifestado la existencia de mochilas, de cartas, de fotografías y de cosas, resulta ser que ahora dicen que no hubo zonas de incineración, lo cual, pues evidentemente, hablando, la política del gobierno, pues es abiertamente visible, es desaparecer a los desaparecidos, con el objeto de que no tenga el gobierno una Ayotzinapa, entre otras cosas. Pero esto no lo van a lograr de ninguna manera, puesto que el asunto ya tiene un reconocimiento mundial. Las madres buscadoras siguen insistiendo infatigablemente, inclaudicablemente, para encontrar los restos de sus hijos, ya sea por denuncias anónimas o no anónimas, y con la colaboración existente entre todas ellas que nacen de distintos estados. Recientemente, hace 2 días, encontramos que una madre buscadora, Edith González, en Reynosa, Tamaulipas, encontró otro campo de exterminio mucho más grave en cualquier sentido de lo que se encontró en Teuchitlán. Entonces, ella misma dice y establece que por lo menos en Tamaulipas hay 19 campos de exterminio. Es decir, no sé cuántos de exterminio hubo en el nacionalismo, en la fracción nazi del Partido Laboral Alemán, no sé cuántos campos de exterminio hubo en Alemania. El más famoso, todos recordamos, que fue el de Auschwitz. Yo preguntaría, ¿cuántos Auschwitz hay en México en razón a lo que estamos viviendo? En alguna ocasión, la semana pasada, alguna madre buscadora con las lágrimas en los ojos me dijo, por lo menos debe de haber 200 campos de exterminio. Y la pregunta es si algunas de las autoridades ya conocían de la existencia de esos campos de exterminio, ¿qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer? Que evidentemente es la comisión de delitos, porque permitieron por negligencia o por dolosidad la consecución de esos crímenes. Y esto, Roberto, es lo más importante que te tengo que decir. La sociedad mexicana, la ciudadanía, porque estamos huérfanos de los partidos políticos, la ciudadanía tiene el deber de conocer lo que realmente pasó en esos campos de exterminio y tiene el deber de saber que el gobierno en turno, aunque no es una cuestión únicamente de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior al anterior, ni del anterior al anterior, al anterior y al anterior. Esto viene sucediendo en México desde hace varios sexenios. No estoy diciendo que sea la culpa única y exclusivamente de la Cuarta Transformación, pero de que se ha acentuado gravísimamente el problema y de que muchas autoridades de la Cuarta Transformación sabían lo que estaba haciendo en Teuchitlán, en este rancho Izaguirre. ¿Qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer? ¿Por qué no establecieron un límite? Porque evidentemente, si dejaron hacer, es porque se siguieron cometiendo crímenes de lesa humanidad en esa parte del territorio nacional. Y esto es algo muy grave. Y esto es lo que genera por primera vez en el mundo que las Naciones Unidas apliquen el artículo 34 de la Comisión de Desaparecidos, donde le imponen al gobierno que, por favor, rinda todos los informes en relación a esta situación. Entonces, Roberto, esta es una cuestión
de una tristeza infinita, y los mexicanos pues no debemos tolerar que nuestro país ahora gane otro premio, por el premio donde existen mayores campos de exterminio en el mundo. Es lo único que nos faltaba. Bueno, siempre hemos sido desafortunadamente merecedores a muy ingratas noticias. Y con esto vale la pena mencionar dos muy breves. La reforma judicial. Yo no dejo de insistir en esa situación tan tremenda donde, violando la Constitución, se Oye, Guillermo, desaparece. antes de que entres a la reforma judicial, solo para capitular este punto que estabas diciendo sobre los campos de exterminio, viendo, por ejemplo, estas imágenes en donde pues los gobiernos han estado siempre de la mano y sonriendo con las autoridades de Estados Unidos. ¿No crees tú que haya la posibilidad de que simplemente todos los gobiernos de México hayan sido, si no títeres, obedientes a las políticas corporativas, no del gobierno, sino corporativas desde Washington, en el sentido de que hay que tener siempre a la población dividida, llena de miedo, muerta, y que sea pues parte de este gran sistema que tenemos del vecino del norte, no del vecino, no del pueblo estadounidense, incluso no de los gobiernos estadounidenses, sino del grupo de corporaciones asesinas que están enquistadas en Estados Unidos y que nosotros, gobiernos, todos tienen que obedecer. ¿Hay posibilidad de eso o no, o es ridículo? Contra el expresidente López Obrador por el delito de traición a la patria, porque el delito de traición a la patria en el artículo 123 del Código Penal Federal establece que comete el delito de traición a la patria el mexicano que en tiempos de paz atente contra la integridad, la soberanía y la independencia de una nación con el ánimo de poner a nuestra nación en claudicación a un gobierno o grupo extranjero. Y en este caso vale la pena recordar el famoso Foro de San Paulo, en donde México ha formado parte por estos comunistas que pretenden llevar a México al comunismo sin que el pueblo de México haya votado en ese sentido el 2 de junio y sin que el pueblo de México tenga una representación legítima en el Congreso de la Unión por varios motivos, pero entre otros porque la elección del 2 de junio, vale la pena repetirlo, la gente en el gobierno contó de una manera totalmente ilegal e ilegítima los votos. Los votos para Morena fueron 2, 3, 4, 5 por 1. Los votos de la oposición fueron a veces hasta -1, -2. O sea, se contaron cuantitativa y cualitativamente los votos en esa justa electoral. Con esto te quiero decir que hay que recordar que tenían ellos el 54% del Congreso. Sin embargo, mediante una interpretación absurda del artículo 54 constitucional, llegaron los morenistas a tener hasta el 75% en el Congreso. Entonces, ya teniendo esa situación de supremacía en el Congreso, es cuando han estado imponiendo de una manera ilegal, de una manera totalmente arbitraria, porque aquello que nace de un hecho ilícito no puede más que acarrear consecuencias ilícitas. Y de esa manera, Morena, en el poder, se aprovechó de esa situación, logró imponer una mayoría indebida calificada en el Congreso de la Unión. Con ello dieron no únicamente un golpe de Estado al Poder Legislativo, sino que también fue un golpe de Estado al Poder Judicial mediante la implementación de esta mal denominada reforma judicial, que todos sabemos a qué obedece. Y lo que obedece es a que Venga, ahora sí la reforma judicial. Perdón que te interrumpí, pero creo que había que preguntarte eso. Gracias, Guillermo. sí, básicamente están quitando a las gentes de carrera, a las gentes que se han sacrificado por muchos años estudiando y haciendo sus competencias dentro del propio poder, para poner a las gentes que se adecúen a los lineamientos de Morena. Y por eso llegaron al absurdo a decir
en un caso único en el mundo, que los jueces deberían de ser designados por una tómbola y posterior a una situación de propaganda política. Lo peor que pueda haber para la justicia es politizarla. ¿Y qué está haciendo Morena? Está politizando la justicia. Entonces, eh, ¿qué es la imagen que genera esto en el mundo? Pues genera una imagen de que en México no va a haber Estado de Derecho, no va a haber seguridad jurídica, y al no haber Estado de Derecho y al no haber seguridad jurídica, hablando ya en el plano internacional, pues es evidente que amén de todos los tratados que estamos incumpliendo, que forman parte de la ley suprema de toda la Unión en base al artículo 133 de la Constitución, estamos generando que no vengan inversiones a México y que las pocas que estén aquí no van a tener seguridad jurídica, no van a poder acudir a un juez competente, a menos de que vayan con Lenia Batres, ¿verdad? Porque esa sí está totalmente demostrado que es una mujer totalmente capacitada para entender y decidir sobre el derecho, cuando vale la pena recordar que la señora habló de que la Constitución, la norma fundamental del país, tiene 174 artículos. Nada más imagínate el grado de inconsciencia jurídica de esta señora, cuando la Constitución es bien sabido que solamente tiene 136 artículos. De esto hace desde 1917, son 100 años, un poquito más de esta situación, y pues vemos que el otro caso, la ministra plagiaria, la señora Yasmín, resulta ser que plagió su tesis de abogado y plagió su tesis de doctorado. Pues entonces, si ella plagió su tesis, no reúne los requisitos para ser ministra y todavía tiene el cinismo de querer ser presidenta de la Corte. Nada más imagínate el panorama que se nos avecina. Y hablando de la tercera, de la señora Loreta, ex maestra mía en la Escuela Libre de Derecho, a ella se le olvida que existe un artículo en las leyes secundarias donde prohíben que los ministros y todos los miembros del Poder Judicial de alguna manera se inclinen y proclamen a favor de un determinado partido político. Porque el rasgo fundamental que debe de tener el Poder Judicial es la independencia, la integridad y la competencia. Y esto, en esta cuarta transformación, no se va a dar. Van a acabar con el Estado de Derecho y van a acabar con la seguridad jurídica. Hasta y entre tanto, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el señor Trump, que no es una persona de mi grata, de mi reconocimiento, pues resulta ser que seguramente va a pedir que para que se respete el TEMEC, que tantos beneficios ha traído a nuestra nación, con más de 500,000 millones de dólares invertidos por parte de los norteamericanos aquí en nuestro pueblo, en nuestro México, resulta ser que pues va a decir, pues si van para adelante con la reforma judicial, en donde yo no voy a tener seguridad jurídica, donde se va a violar el Estado de Derecho, donde las inversiones de los americanos no van a tener protección legal alguna, pues simple y sencillamente no voy a refirmar o reafirmar el Tratado de Libre Comercio, hoy denominado TEMEC, lo cual esto generaría una situación catastrófica. No lo digo yo, lo dicen los especialistas en materia económica, en el sentido de que pues va a haber una desinversión tremenda en nuestro México, aparte de la indebida imposición de aranceles que está proponiendo este señor Trump. Entonces, tú imagínate, vamos a tener, según esto, a miles de migrantes mexicanos que merecen toda nuestra gratitud, nuestro honor y nuestro respeto a México. Van a llegar a un país en donde
difícilmente van a poder encontrar trabajo. Evidentemente el problema de las remesas es el primero que van a querer atacar para que no recibamos esas 60, 70 mil millones de dólares en reversas que mandan nuestros mexicanos, a Dios gracias, a México y a sus familiares, que de alguna manera es una parte importantísima del presupuesto nacional. Imagínate la situación de que la inversión extranjera se va a ver limitada, porque ¿quién va a querer invertir en un país que no tenga seguridad jurídica y en donde los jueces son elegidos no por su capacidad y sacrificio, sino porque fueron electos a través de una tómbola? Nada más date cuenta del tamaño de barbaridad que están haciendo estos de la Cuarta Transformación. Entonces, Roberto, si a esto le añades todo aquel dinero que, violando la Constitución y en un marco de obscuridad, se han robado, porque esa es la situación, esa es la realidad. Estaba previsto la refinería de Dos Bocas de 80,000 y se fue a 20,000 millones de dólares, por poner un ejemplo. Y cuando la gente dice, ¿y dónde está ese dinero? Nadie puede pedir información, primero porque es de seguridad nacional y segundo porque estamos quitando el IFAI, o ya quitaron el IFAI, que es el Instituto de Información para la Población. Y ahora viene, lo leí y te lo mandé hoy en la mañana, el discurso del senador Anaya, cuando habla sobre la ley de telecomunicaciones, donde pretenden inhabilitar, y ya está inhabilitado de hecho, el Instituto de Telecomunicaciones Federal. Y con esto van a apretar todavía más, nos van a censurar en una forma tremenda a quien pensamos y expresamos de una manera diferente a lo que piensa y hace el gobierno. Porque yo creo que si le dijeran al pueblo de México, oye, ¿te gustaría saber cuál fue el destino entre 8 y 20 mil millones de dólares? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con el dinero mal gastado en el AIFA? ¿Qué pasó con el dinero de, en fin, las obras del Tren Maya? 10 millones de árboles destrozados. ¿Qué no se cometieron ahí delitos contra el ambiente y la protección ecológica? A nadie le dieron cuentas de ese dinero que fue mal gastado, que es el dinero de los mexicanos. No ese era el dinero de López Obrador ni de la Cuarta Transformación. Los mexicanos tenemos derecho a saber exactamente qué fue lo que sucedió con ese dinero. Y hablando de traiciones, si me permite, Roberto, pues traición el que hace desabasto de medicinas, traiciona el que oculta la rendición de cuentas, traición el que adjudica directamente las obras a sus amigos y a sus cómplices, traición el que adoctrina a la infancia, traición el que no combate legalmente al crimen, traición el que no hace las diligencias debidas en la Fiscalía General de la República, traición el que, en fin, en todos los rubros, o sea, verdaderamente hablando, el legado del expresidente es nefasto en cualquier sentido. ¿Por qué motivo manda cargamentos llenos de petróleo a Cuba? Pues es el producto de la riqueza, de los recursos de los mexicanos. ¿Dónde está la prerrogativa? ¿Dónde está el derecho? ¿En dónde dice la Constitución que ellos tienen el derecho de mandar petróleo a Cuba? No, definitivamente la situación no es así. Lo que han hecho con los pueblos originarios es una situación tremenda, porque también a ellos se les ha cometido el delito de genocidio y o de lesa humanidad, porque se les ha agredido de una forma tremenda. Entonces, víctimas en México, pues están muy identificadas quiénes son, pero realmente víctimas de los traicioneros, eso sí, traicionan a nuestra patria, somos todos los mexicanos. Y también debo de incluir, ahora acabo de leer un artículo extraordinario
de este señor Loret de Mola, en donde habla de que Francisco Cervantes, el del Consejo Coordinador Empresarial, realmente él única y exclusivamente ve para su pirámide, única y exclusivamente para los empresarios importantes del país que hacen negocios con adjudicaciones directas, sin rendición de cuentas, entre los partícipes y los gobiernos de la Cuarta Transformación y algunos empresarios, que esos sí están traicionando a México y ellos deben de darle también rendición de cuentas, porque si me adjudican en forma directa, sin licitación, obras públicas, estoy cometiendo un delito. Ya es momento de que todo mundo deba de empezar a rendir cuentas sobre todo lo malo que han hecho. Y no digo malo en un sentido simbólico de la palabra, lo digo como penalista porque han cometido todos y cada uno de los delitos sabidos y por haber. Yo he denunciado en más de 20 ocasiones a algunos de los miembros de la Cuarta Transformación y el fiscal general de la República y la subprocuradora de delitos de anticorrupción se han negado a investigar los hechos que hemos denunciado. Entonces, Roberto, esto es, y gracias por permitirme siempre estar en tu audiencia, poder expresar la preocupación porque día a día nuestro México desangrándose, nos estamos suicidando, esa es la palabra, y somos todos culpables de esta situación por haber permitido, por acción o por omisión, haber permitido que la Cuarta Transformación y sus nefastos delincuentes hayan llegado hasta donde hayan llegado. Entonces, me da mucha tristeza, mi querido Roberto, toda esta situación. Bien, ¿qué más se nos escapa, no? Ya sabes que aquí es una tribuna y tenemos que escuchar y tenemos que escuchar diferentes voces, sobre todo voces de denuncia, sea en contra o a favor de los protagonistas. Lo importante es que la gente tenga todos los elementos. Recuerdo ahora que estabas hablando del petróleo a Cuba, recuerdo a nuestro queridísimo corrupto presidente José López Portillo. Parecería que empezó desde ahí porque fue López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y López Obrador los que han ayudado a Cuba con pues miles, decenas de miles de barriles de petróleo. Parece ser que hay ahí como una línea extraña. Entonces, bueno, pues esos son hechos e historia. Gracias, yo te agradezco mucho por denunciar. ¿Qué más se nos escapa de este holocausto que nos levantaste la mano y era urgente, y es urgente, bueno, pues que denuncies toda la visión desde tu trinchera, por favor, Guillermo? Mira, acaban de matar a una de las madres buscadoras en Jalisco y la mataron, me parece que en compañía de su familia, simple y sencillamente por el derecho a querer encontrar al resto de sus familiares, de sus hijos, de un padre, que no se ponen a pensar las autoridades cuando en la mesa hay un lugar vacío, cuando el padre, cuando una madre jamás va a dejar de luchar por encontrar a sus hijos. A esta señora Ceci Flores hace 2 sábados, me consta de alguna manera, estuve yo presente cuando prácticamente en los ojos había recibido en un único día 50 amenazas de muerte. ¿Cómo es posible que esto suceda en México? La verdad de las cosas, ella, como lo dice, yo no estoy en contra de nadie, yo lo único que estoy es a favor de encontrar, si no bien con vida, por lo menos encontrar los restos de mis hijos para que mi mente descanse en paz y pueda iniciar de alguna manera, si esto es posible y factible decirlo, pues una nueva vida, ¿no? Entonces, Roberto, viene, te repito, este señor detestable, como es el señor Fernández Noroña, que esto ha sido un montaje y que la Organización de las Naciones Unidas quiere descartar al gobierno de la Cuarta Transformación.
verdaderamente hablando, este señor interesante no sabe lo que dice. Pero eso sí, viaja creo que a Francia, en primera clase, y cuando le dicen, oiga, pues acredítenos de dónde salió su pago, no, eso no tiene nadie derecho a investigar. Y todavía lo expulsan una serie de alumnos de una facultad, se presenta y empezó a hablar de que, bueno, ¿qué indican unos zapatos? Pues evidentemente no indican la edificación de una zapatería, ¿verdad? O sea, zapatos que le pertenecieron evidentemente a alguien, y no es más que la muestra de lo que sucedía y sucede, y ojalá me equivoque, en estos campos de exterminio que no son más que la exposición innegable de que México se ha convertido en un régimen parecido al régimen nazi, donde está acreditado los campos de exterminio, y por eso me permito denunciar que en México estamos viviendo un holocausto mexicano con cadáveres de jóvenes mexicanos entre los campos de exterminio. Pues muchas gracias por tu exposición y denuncia, Guillermo. Y como conclusión, si no es que se nos escapa algún tema que quieras también mencionar, como conclusión me gustaría que nos dieras algunos elementos para el ciudadano de pie, para la gente que pues vamos caminando por la calle y no somos poderosos y no pertenecemos al Congreso, ni somos altos funcionarios, para todos los, no solo para el pueblo de México, sino para todos los pueblos de nuestra América Latina, sobre todo y más que todo, e incluido, pues, por supuesto, los del mundo, pero para los que somos más cercanos en el lenguaje español, en las tradiciones indígenas, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué está en nuestras manos, Guillermo? Sobre todo también para no caer en la propaganda, porque hay muchos engaños. En esta guerra que se vive ya desde hace mucho tiempo, pues es una guerra en donde ambos bandos dicen verdades y falsedades, y entonces la gente, pues que no tiene tampoco tiempo de investigar porque tiene que trabajar, pues vive en un mar de confusión. ¿Qué conclusión y qué aporte o qué podemos hacer para que pues nos ayude a entender, o sea, qué está de nuestra cancha, qué está en nuestro lado, por favor, Guillermo? Primero, yo sí te diría que informarnos. Como tú dices, hay medias verdades, hay desinformación, hay malinformación. Robert Kennedy hizo ya alguna distinción entre estas tres variantes, pero lo que sí te puedo decir es que primero hay que informarnos y segundo, inconformarnos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener la información de estas injusticias si no te inconformas? ¿Cómo te inconformas? Pues yendo a marchas, comentando con tus seres queridos, tratando de apoyar a las gentes que de alguna manera están haciendo algo para impedir que esto siga sucediendo, y sobre todo vigilar perfectamente bien al gobierno, no permitirle por ningún motivo que viole un solo artículo más de la Constitución, respetar el Estado de Derecho, la división de poderes, el que no se detenten los poderes, tanto legislativo y judicial, en el Ejecutivo. Hay una sumisión tremenda al Poder Ejecutivo por muchísimas razones. Y esto es lo primero que debemos de luchar en contra de esa malinformación que nos da el gobierno, donde a pesar de los datos visibles que la ciudadanía les está poniendo a la luz, ellos siguen negando lo innegable. Y el hecho de negar que en México existan campos de exterminio es negar una verdad absoluta. Y para resolver un problema, lo primero que tienes que hacer, mi querido Roberto y a tu audiencia, es reconocer la presencia de un problema. Pero si no reconocemos la presencia de este problema, el camino para resolverlo es infructuoso, está lleno de piedras.
Entonces, eso es lo que yo te diría. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad os hará libre, por ahí dicen, pero yo le agregaría, más que la verdad que nos hará libre, también sería esta capacidad que tiene el ser humano de empatía, de solidaridad, de escuchar al otro, de comprender y sobre todo de ponerse en marcha, de manos a la obra, en poner una solución para que haya paz, para que haya una completa comprensión de las cosas y no ver solamente blanco o negro. Y yo te agradezco muchísimo siempre que estés levantando la mano, denunciando todos los problemas que aquejan a nuestros pueblos. Guillermo, pues muchas gracias, un abrazo, cuídate mucho y seguiremos aquí atentos para cuando tengas mucho más información y todo el proceso y progreso de tus denuncias. Guillermo, un gusto tenerte y un gusto saludarte. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Que estén bien.